Bien, vamos a terminar ahora entonces con las causales de atipicidad conglobada. Habíamos visto entonces que hasta ahora las tres causales de atipicidad conglobada. La insignificancia, en segundo lugar el cumplimiento de un deber jurídico, en tercer lugar el consentimiento. Recuerden, el consentimiento es una causal de atipicidad conglobada cuando, cuando la falta de consentimiento no forma parte del tipo. Por ejemplo, si no, es una causal de atipicidad sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Por eso distingue Zaffaroni, distingue la aquiescencia. Se llama aquiescencia, es consentir, digamos. Después, él dice que distingue entre el acuerdo y el consentimiento. El acuerdo es una causal de atipicidad sistemática. Ya directamente no existe tipicidad objetiva sistemática. Esto sucede en todos aquellos casos donde el tipo penal se comete a través de el núcleo de acción típica. Son acciones que ocurren comúnmente en la sociedad. Por ejemplo, las relaciones sexuales entre adultos son comunes, ¿no? Y se supone que las relaciones sexuales llevados a cabo de acuerdo entre dos personas en una pareja, por ejemplo, entre novios, entre un hombre y una mujer, o entre dos varones, lo que ustedes quieran, no es una violación. Es decir, ni siquiera existe, porque hay acuerdo ahí, no hay, es decir, el tipo, ahí el acuerdo ya directamente elimina la tipicidad objetiva sistemática. Acá lo que hablamos de consentimiento, estamos hablando del consentimiento como causal de tipicidad conglobada, es decir, cuando el tipo penal no supone generalmente un acuerdo de la víctima, ¿no? La inmensa mayoría de tipos penales no supone el acuerdo de las víctimas. Entonces, ahora, cuando existe el consentimiento real, sí funciona como atipicidad conglobada. Lo que va a tener consecuencias para el error. Cuando veamos los casos de atipicidad subjetiva, vamos a ver los casos de error, ¿no? Y acá vamos a ver qué sucede cuando el autor yerra sobre normas, que son, acá estamos hablando de juicio normativo, estamos hablando de normas, estamos hablando, cuando hablamos de tipicidad conglobada o atipicidad conglobada, estamos hablando de normas, estamos hablando de normas, juicios normativos, porque juicio normativo, porque vamos a hacer un juicio teniendo en cuenta la norma aislada y la comparamos, la relacionamos, la conglobamos, la insertamos, la consideramos dentro de un orden normativo, dentro de un orden de normas prohibitivas, ¿no? Entonces, si el autor yerra de acuerdo sobre si está cumpliendo o no un deber jurídico, yerra sobre si es o no insignificante, yerra sobre si hay o no consentimiento, va a haber, es un error sobre normas, no sobre lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, hay dolo, pero yerra sobre la norma, entonces va a haber un error de prohibición. Recuerde, todos los errores sobre atipicidad conglobada van a ser errores sobre norma, y los errores sobre norma son errores de prohibición, y entonces va a tener que ser invencible porque va a excluir la culpabilidad. Si bien acá estamos hablando de tipicidad conglobada y lo tratamos dentro de la tipicidad, no confundamos los errores sobre las causales de tipicidad conglobada, que son errores de prohibición. Eso de todas maneras lo vamos a ver bien la próxima clase cuando veamos los casos de atipicidad subjetiva, pero ténganlo ya en cuenta. Otra cosita que quería decir, el error que yo le había dado, el ejemplo del suministro de cocaína o suministro de drogas, es un delito penal, obviamente, aun cuando el suministrar droga a otro es un delito penal, aun cuando sea con consentimiento del otro, ojo, porque lo que yo estaba hablando en el caso del ejemplo de droga es si se moría con ese suministro. Yo decía que si en ese caso el suministro de droga se fue informado por el quien está suministrando, lo está inyectando droga, le fue informado que no estaba seguro si el dealer, si era original, si era buena, que yo un poco me sonreí, no es que sonreír, bueno, es grave esto de la droga porque
cuando uno trata con un adicto, ahí ve, es un enfermo, ¿no? No hay de qué reírse, los efectos de las drogas son letales y son lamentables, ¿no? Por eso, hablar de droga, hay un mundo muy complejo y vamos a hablar de tóxicos prohibidos si quieren. Hay distinto, no es lo mismo un porro que heroína o una cocaína, ¿no? Por eso hay que tener cuidado y no reírse. Yo estaba mirando el video anterior y me reía, pero me reía de otra, no me reía del tema en sí mismo de la droga, sino me estaba riendo del cambio de dealer, ¿no? Bueno, en fin, espero que me entiendan, esa ha sido mi intención. Vamos a pasar entonces acá al tercer caso de atipicidad, el cuarto caso de atipicidad conglobada. Habíamos dicho entonces que en el caso de acciones que están fomentadas, en caso de consentimiento, en caso de insignificancia, en caso de incumplimiento de deberes jurídicos, pero en el caso de cumplimiento de deberes jurídicos, esos son los 4 casos de atipicidad conglobada. Tenemos otro caso de atipicidad conglobada que es que juegan más los culposos, que ahora lo trae Zaffaroni también, que en realidad son casos de consentimiento, pero en los culposos, que son cuando vos asumís un riesgo, la víctima asume un riesgo, se llama, quinto caso, anoten, asunción de riesgo, pero es además para los delitos culposos. Si yo obviamente salgo con mi amigo que está absolutamente ebrio y le digo, llévame hasta casa, yo estoy asumiendo un riesgo, obvio, y tenemos un accidente y yo muero o me lesiono gravemente, no puede considerarse respecto de mi lesión a mi amigo, yo asumí ese riesgo en forma concreta. Por lo tanto, si bien cada uno debe cuidar sus propios bienes jurídicos, yo no puedo hacerle cargo de una irresponsabilidad mía, en ese caso, porque yo asumí el propio riesgo. Es decir, entonces, vamos a verlo bien en las tipicidades culposas. Puede ser que sea un caso de atipicidad conglobada, es decir, existe el tipo objetivo sistemático por parte del conductor ebrio de homicidio culposo, porque era previsible, se viola un deber de cuidado al asumir en forma absolutamente no cuidadosa la conducción del coche. En fin, se dan todas las causales del tipo objetivo sistemático del homicidio culposo. Si yo me morí, o de las lesiones culposas si no me morí, pero la norma prohibitiva en ese caso, no matar, de esa tipicidad negligente, cuando yo la saco a pasear y veo que veo que la víctima en el caso concreto asumió propiamente un riesgo, como si fuera un consentimiento. Los dolosos, acá es lo mismo, es decir, cuando la víctima asume los propios riesgos, no puede considerarse entonces el autor responsable. Bien, acá podríamos tratar el tema del auto puesto en peligro o hetero puesto en peligro por parte de un tercero. La auto puesta en peligro es cuando yo asumo los riesgos en forma voluntaria y el otro favorece esa puesta en peligro, ¿no? Pero asumo yo el riesgo, me causo yo, el otro me da para que yo me inyecte la droga, en el caso de que vimos hoy, ¿no? Es una autopuesta en peligro mía, absolutamente, favorecida por un tercero, pero una autopuesta en peligro. La heteropuesta en peligro, en cambio, cuando la acción peligrosa la comete un tercero sobre mi persona, es el caso del conductor ebrio. Si sea autopuesta en peligro o heteropuesta en peligro, siempre está jugando el consentimiento, ¿no? Y más para los culposos, porque inclusive hasta en los dolosos, yo te diría que no sé si hay dominabilidad, es decir, porque ya sería inclusive tipicidad sistemática, porque en los en los cursos causales que yo pueda dominar,
¿Puede ser dominable un curso causal donde es asentido por la víctima? Y sí, pero es dominable, pero no desde el punto de vista de afectar un bien jurídico, Bien, pero no nos metamos en este problema. Voy sobre todo en los casos entonces de asunciones de riesgo, ¿no? Tenemos el mismo caso ahora del COVID o COVID, como ustedes quieran llamar, o el caso de SIDA, ¿no? Si yo tengo una relación sexual con una persona que yo no conozco, sin cuidarme, sin utilizar profilácticos, estoy asumiendo un riesgo. No puedo decir después que me enteré que me contagié, que me contagió el HIV esa persona, porque yo asumí el riesgo, ¿no? Distinto es el caso de que me mienta, ¿no? Ahí es otra cosa, porque no hay un consentimiento lúcido y bien informado de los casos de contagio. Después vamos a dar una charla sobre el 205 en Penal 2, que es el caso de los contagios de enfermedades, valga la redundancia, contagiosas, propagación de epidemias o de enfermedades contagiosas. Bien, ¿qué otra causal de atipicidad conglobada que trae Zaffaroni? Bueno, estoy hablando del último libro, ustedes ni en el tratado, ni en el manual que tienen, ni en la estructura básica del derecho penal, en este libro que ya les mostré, ¿no? En el lineamientos, pero, ¿cómo es esto? Así ya. Lineamientos de derecho penal. Ahora, sí, por favor. Lineamientos de derecho penal, Eugenio Raúl Zaffaroni, editorial Ediar. Año 2020. Tiene todo, es un manual. Digamos que está entre un manual y en la estructura básica, porque no es tan como es extenso con manual, pero es mucho más explicativo que la estructura básica del derecho penal, ¿no? Ese, por ejemplo, entonces este es el libro de cabecera que vamos a tener de aquí en más para la cátedra como bibliografía obligatoria, ¿no? Sobre todo para el año que viene, no para este año, porque recién salió este año. Porque es completo, porque trae las tres partes del derecho penal, que vemos en Penal 1, es decir, la teoría del derecho penal, de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de la responsabilidad punitiva. Las tres partes las trae este libro, ¿está? Inclusive trae un material de lectura de distintos escritos obviamente por el doctor Zaffaroni, donde dice para estudiantes curiosos, donde da ejemplos concretos y comentarios sobre distintos temas del libro. La última causal, digamos, es cuando son los casos cuando un funcionario público actúa, pero en actividades, digamos, que no están bien regladas. Cuando ustedes saben por derecho constitucional, y lo van a saber más por derecho administrativo, que los funcionarios públicos tienen un ámbito de discrecionalidad, pero discrecionalidad reglada, no arbitrariedad. Porque para los funcionarios públicos el principio es la no libertad, la prohibición de hacer cosas, al contrario de los ciudadanos, las personas. El principio es la libertad de poder hacer lo que querramos, lo que se nos canta, iba a decir. Bueno, sí, la libertad de hacer lo que nos canta. La única valla que tenemos es no dañar a un tercero, nemen en la dere, todas. Es un principio básico, nemen en la dere, lo han visto ya en civil, seguro, no dañar a otro. Los funcionarios públicos tienen también un mínimo de discrecionalidad reglada, donde se llama la valoración política del caso concreto, ¿no? Por ejemplo, si los legisladores, los ministros tienen que adoptar decisiones, a veces diferir una partida para otro lado,
decir, una partida dirigida a esto, utilizarla con caso de urgencia para otra cosa, o siempre que no se le lleve a su casa, obviamente. Es decir, en caso si tengo una partida para inundaciones y utilizarla para otras catástrofes como un terremoto, tengo una partida para educación, utilizarla para alimentos en caso de, o si yo no puedo emitir moneda o tengo que emitir moneda en caso de pandemia como está pasando ahora. Son decisiones políticas que si si tomamos la norma aislada, podrían ser criminalizadas, ¿no? Podrían ser malversación de caudales públicos, podrían ser incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, o, por ejemplo, en casos de que los concejales están discutiendo si se hace o no una obra con fondos municipales, y si se discute si se repara o no se repara un puente, por ejemplo, el puente Gendre o Endre, que el otro día se cayó un coche, y bueno, gracias a Dios no pasó nada, gracias a la suerte o gracias a quien sea, no pasó nada, y supongamos que nadie la repara y se están discutiendo si se repara o no se repara en forma urgente, o si se hace un puente nuevo y se vuelve a recurrir a otro accidente. Es culpable el Poder Legislativo o el Ejecutivo que no decidió la obra concreta de hacer un puente nuevo. Bueno, estos son los casos de atipicidad conglobada que debemos ahora incorporar. Lo que el Zaffaroni lo incorpora expresamente ahora como caso de atipicidad conglobada. Por ejemplo, inclusive dice: parece razonable desplazar personal policial de un municipio a otro donde se registra más violencia, lo que puede impedir lesiones y homicidios en el segundo municipio, pero también dejarlas de impedir algunos en el primero. Es decir, yo digo, bueno, estos policías que están en este barrio, o en este municipio, la policía provincial dice, vamos a trasladarlo al municipio de Trelew a Madryn porque Madryn está más inseguro. Bueno, es decir, voy a aumentar la seguridad en Madryn, pero no voy a impedir homicidios o lesiones o robos en Trelew. Le vamos a hacer cargo de esta decisión política al jefe de policía, por ejemplo, o el desplazamiento de partidas para atender urgencias sanitarias o epidemia puede ser causa de muerte en la parte que se resta a los anteriores destinos. Es decir, yo puedo disponer determinadas partidas para determinada política pública y puede ser que deje de atender a otras personas y se mueran respecto de la otra, en la aplicación de otras políticas públicas, ¿no es cierto? O retardo en la construcción de un puente puede no impedir accidentes de tránsito, por ejemplo. Se está retardando donde vamos a conseguir fondos, no tengo que ir a gestionar fondos nacionales y no construir, no hice la doble vía, por ejemplo, y yo recuerdo hace años se discutía en la ruta de la muerte, que se llamaba la ruta del Mercosur, la ruta 14 o la 12, desde Capital Federal, que bordea todo bordea todo Entre Ríos, digamos, se llamaba Ruta de la Muerte porque, claro, desde cruzaban por Misiones o por Corrientes o por Entre Ríos, todos los camiones que venían fundamentalmente de Brasil, de San Pablo generalmente, con mercadería que venían, pues se llamaba la Ruta del Mercosur, y era así de finita. Imagínense la inmensa cantidad de muerte que hubo, era un reclamo urgente hacer la doble vía, la autopista, ¿no? Pero hubo muchísimos accidentes. Yo me acuerdo de la discusión enorme que había de retardos de dónde conseguir los fondos, qué sé yo, y inclusive se habían iniciado causas penales contra los funcionarios públicos que no habían destinado fondos urgentes para crear autopista, aunque tengan que detraer fondos de otras previsiones presupuestarias. Digo esto porque entonces no puede considerarse conflictiva aún cuando todas estas decisiones de los funcionarios, dentro de las discrecionalidades regladas, no arbitrarias estoy hablando, dentro de las posibilidades razonables, dentro del espacio que le da la misma ley a los funcionarios públicos, se adoptan algunas de estas decisiones, obviamente no pueden considerarse conflictivas, ¿no?
ya porque no violan, no afectan un bien jurídico de la forma, en las condiciones que la norma penal prohíbe. Entonces, para terminar, cuando hablamos de afectación de un bien jurídico por parte de un pragma, estamos hablando de conflicto. Cuando no hay, en todos estos casos que le di, en casos de insignificancias, en casos de cumplimiento de deber jurídico, en caso de consentimiento por parte de la víctima, o en caso de asunción de riesgos, en casos de acciones fomentadas, en estos casos de acciones de los funcionarios dentro de sus competencias constitucionales y legales, no pueden considerarse aún cuando esté presente los tipos objetivos sistemáticos. Recuerden, entonces todos estos casos de atipicidad conglobada son importantísimos porque no hay afectación de bien jurídico. No hay afectación de bien jurídico, el pragma no es conflictivo. Y si no es conflictivo, no afecta ningún bien jurídico, valga la redundancia. No hay principio de ofensividad o lesividad, que es el valladar inquebrantable que pone a las prohibiciones del derecho, y fundamentalmente las prohibiciones penales, que son las conductas que supuestamente son deberían serlo al menos, las que más daño causan a la sociedad. Bien, damos por terminado aquí entonces los causales de atipicidad conglobada. En las próximas clases vamos a ver las causales de atipicidad objetiva y las causales de atipicidad subjetiva. Así entonces, para terminar, como vimos, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva y tipicidad conglobada, en estos últimos 2 videos, o 3, vimos los casos de atipicidad conglobada. En el próximo vamos a ver los casos de atipicidad objetiva, y en última clase de tipicidad vamos a ver las clases de atipicidad subjetiva. Bien.